En el corazón volcánico de Michoacán, donde la tierra es tan negra como la noche y fértil como el primer día de la creación, existe una verdad que no aparece en los anuncios del Super Bowl ni en los estantes brillantes de los supermercados en Estados Unidos. Es una verdad que se susurra entre los árboles frondosos y se calla ante los extraños. Dicen los viejos de Uruapan y Tancítaro que el aguacate, ese fruto milagroso que el mundo consume con voracidad insaciable, tiene dos precios muy distintos. El primer precio es el que marca la bolsa de valores agrícola, el precio en dólares, el que fluctúa según la oferta y la demanda, el que enriquece a los intermediarios y decora las mesas de Europa y Norteamérica. Pero hay un segundo precio, uno mucho más antiguo y terrible. Es el precio que se paga en silencio, en la soledad de las brechas y en la oscuridad de los almacenes. Es el precio de la sangre, porque en Michoacán, el aguacate no es simplemente una mercancía, es el oro verde. Y donde hay oro, inevitablemente hay demonios dispuestos a matar por él. Para la familia Vargas, dueños legítimos de la huerta La Esperanza, durante 3 generaciones, el aguacate nunca fue solo un negocio, era una religión. Don Rogelio Vargas, el patriarca de 65 años, no veía signos de dólar cuando caminaba entre las hileras perfectamente alineadas de árboles Hass. Veía la historia de su propia sangre, veía el sudor de su padre, que había limpiado ese terreno de piedras volcánicas con sus propias manos en 1950. Veía la infancia de sus hijos, Esteban y Mateo, que aprendieron a caminar bajo la sombra protectora de esas ramas. Para los Vargas, cada árbol era un miembro de la familia, cada fruto una promesa de futuro. La huerta La Esperanza era su fortaleza, su banco y su iglesia. Era la prueba física de que en un México a menudo caótico e injusto, el trabajo duro y honesto todavía podía dar frutos dulces. Pero la inocencia es un lujo que Michoacán dejó de permitirse hace mucho tiempo. A principios de 2011, la región estaba cambiando. El aire, antes limpio y fresco, comenzaba a oler a pólvora y miedo. Un nuevo tipo de plaga había llegado a los campos, una plaga que ningún pesticida podía eliminar. Eran hombres armados, grupos criminales que habían mutado, dejando atrás el tráfico de drogas para dedicarse a un negocio más lucrativo y menos arriesgado, la extorsión y el robo del oro verde. Se hacían llamar los segadores, un nombre que evocaba la muerte y la cosecha ajena. No sembraban, no regaban, no cuidaban, solo llegaban cuando el fruto estaba listo, con sus rifles de asalto y su arrogancia, para llevarse lo que no era suyo. Febrero de 2011 prometía ser la culminación de todos los esfuerzos de la familia Vargas. El clima había sido benévolo, las lluvias llegaron a tiempo y no hubo granizadas que marcaran la piel delicada del fruto. La cosecha era histórica. 18 toneladas de aguacate Hass de calidad suprema, destinadas al mercado de exportación justo a tiempo para la ventana comercial más lucrativa del año. El valor de esa carga no se medía solo en cientos de miles de pesos, se medía en la posibilidad de comprar maquinaria nueva, en pagar la universidad de los nietos, en asegurar la vejez tranquila de don Rogelio. Era literalmente el boleto de la familia hacia la libertad financiera. Cargaron el camión Kenworth rojo la tarde del 9 de febrero. Fue una operación realizada con la precisión de una ceremonia sagrada. Cada caja, estibada con cuidado, cada palet, asegurado como si contuviera cristal de Bohemia. El conductor asignado no fue un empleado cualquiera, sino Beto, el sobrino favorito de don Rogelio, un joven de 22 años con sueños de ser ingeniero agrónomo y ojos llenos de esperanza. Don Rogelio le dio la bendición antes de subir a la cabina, le entregó una estampa de San Judas Tadeo y le dijo: «Ve con Dios, mijo, llevas el futuro ahí atrás». Pero Dios, al parecer, estaba ocupado en otro lugar esa noche, o tal vez simplemente había decidido no mirar hacia las carreteras federales de Michoacán. Lo que sucedió en el kilómetro 40 de la carretera Uruapan-Lázaro Cárdenas no fue un simple asalto, fue una profanación. Cuando las 3 camionetas blindadas de los segadores interceptaron al Kenworth en la oscuridad, no buscaban solo la carga, buscaban enviar un mensaje, buscaban humillar. Arrancaron a Beto de la cabina con una violencia innecesaria, brutal. Lo golpearon hasta que sus costillas se quebraron bajo las botas militares. Lo desnudaron bajo la lluvia fría de la sierra y lo dejaron tirado en la cuneta como un animal atropellado, mientras se llevaban el camión. Se llevaban el esfuerzo de un año, se llevaban el patrimonio de una vida, y sobre el pecho desnudo y magullado del muchacho, escribieron con un marcador permanente una frase que pretendía ser una sentencia final: plata o plomo, la próxima vez paguen el piso. Cuando la noticia llegó a la hacienda, el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Don Rogelio, un hombre que había enterrado a su esposa y había sobrevivido a crisis económicas y terremotos sin derramar una lágrima, sintió como algo se rompía dentro de su pecho. Pero no era su corazón, era su civilidad, era esa capa delgada de educación y respeto por la ley que mantiene a los hombres buenos actuando como ovejas. Fue al hospital, vio el cuerpo roto de su sobrino, vio el terror en sus ojos, y luego fue a la policía. Lo que encontró allí, la indiferencia burocrática, la mirada esquiva del comandante que claramente estaba en la nómina del
el cartel, la sugerencia cínica de que lo dejara pasar fue el catalizador. El sistema había fallado. La ley se había convertido en cómplice del crimen. En ese momento, bajo la luz fluorescente y parpadeante de una sala de espera del Ministerio Público, don Rogelio Vargas entendió una verdad fundamental. En Michoacán, la propiedad no pertenece a quien la trabaja, sino a quien está dispuesto a matar por ella. Si querían conservar su tierra, si querían conservar su dignidad, tendrían que dejar de ser agricultores, tendrían que convertirse en algo que los segadores pudieran temer. Esa noche no hubo llantos en la huerta La Esperanza. Hubo el sonido metálico de viejos cerrojos siendo aceitados. Hubo el sonido de machetes de poda siendo afilados hasta tener el filo de una navaja de afeitar. Don Rogelio reunió a sus hijos y a sus trabajadores más leales, hombres que llevaban décadas comiendo del mismo plato que sus patrones. No les ofreció dinero extra, les ofreció la oportunidad de recuperar su honor. Nos quitaron el fruto, dijo Rogelio con una voz que sonaba como piedras rodando en un río seco. Creen que nos quitaron el dinero, pero se equivocan. Nos quitaron el miedo. Lo que siguió en las siguientes 48 horas se convertiría en una leyenda oscura en la región. Una historia que se cuenta en voz baja para no invocar a los fantasmas. La familia Vargas no solo fue a buscar su camión, fueron a buscar justicia. Rastrearon la carga hasta un almacén fortificado en territorio enemigo y desataron un infierno bíblico sobre los ladrones. No fue una batalla, fue una ejecución. 18 criminales, hombres acostumbrados a ser los depredadores, se encontraron de repente atrapados en un almacén con un grupo de hombres de campo que ya no tenían nada que perder. El aguacate, ese oro verde, suave y cremoso que el mundo disfruta en sus tostadas, se mezcló esa noche con un líquido más espeso y oscuro. Cuando el sol salió 2 días después, la carga había sido recuperada, pero el precio había cambiado para siempre. La familia Vargas había cruzado una línea de la que no se regresa. Habían demostrado que, a veces, para proteger la vida, es necesario convertirse en la muerte misma. Esta es la crónica detallada de cómo unos hombres de paz se vieron obligados a ejecutar una masacre para defender lo único que era sagrado para ellos, el fruto de su trabajo. Bienvenidos a Michoacán. Bienvenidos al Jardín del Diablo. Para comprender la magnitud de la violencia que estaba a punto de desatarse, es imprescindible entender primero la tierra que la engendró. Si Sinaloa es el desierto áspero donde la ley se seca bajo el sol, Michoacán es lo opuesto. Es un laberinto verde, húmedo y volcánico, donde la muerte se esconde bajo la sombra de árboles frondosos y la neblina perpetua. La región que rodea a los municipios de Uruapan, Tancítaro y Peribán no se parece a ninguna otra zona agrícola del planeta. Es un ecosistema único, bendecido por una catástrofe geológica antigua. Hace miles de años y tan recientemente como en la década de 1940 con el nacimiento del volcán Paricutín, la tierra vomitó fuego y ceniza, cubriendo los valles con una capa de minerales negros y ricos que con el tiempo se convirtieron en el suelo más fértil de México. En esta tierra, dicen los lugareños con una mezcla de orgullo y superstición, si uno entierra una moneda, nace un árbol de dinero. Y en cierto sentido, tienen razón. El árbol de aguacate, específicamente la variedad Hass, encontró en estas laderas volcánicas su paraíso terrenal. El clima templado, la altitud perfecta y la lluvia constante crearon una fábrica biológica de oro. Pero la geografía de Michoacán es engañosa. Su belleza es una trampa. Los cerros cubiertos de pinos y encinos, que protegen las huertas de los vientos helados, también sirven de escondite perfecto para aquellos que no quieren ser vistos. Las carreteras serpenteantes que conectan los pueblos son venas estrechas, rodeadas de precipicios y vegetación densa, lugares donde una emboscada es cuestión de segundos y donde un grito de auxilio es absorbido instantáneamente por la espesura del bosque. A diferencia del norte, donde uno puede ver a sus enemigos acercarse desde kilómetros de distancia a través de la llanura, en la franja aguacatera el enemigo es invisible hasta que lo tienes enfrente, respirando tu mismo aire. Es una tierra de claustrofobia a cielo abierto. A principios de 2011, Uruapan ostentaba el título de capital mundial del aguacate, pero bajo ese título nobiliario se escondía una realidad podrida. La explosión de la demanda en Estados Unidos, impulsada por la apertura comercial y la obsesión norteamericana por el guacamole durante el Super Bowl, había inundado la región con una cantidad de dólares que la infraestructura social no podía manejar. Se vivía una fiebre del oro moderna. De la noche a la mañana, campesinos que habían vivido en la pobreza generacional se encontraron sentados sobre minas de oro verde. Se construyeron casas ostentosas en medio de calles sin pavimentar, y las camionetas de lujo comenzaron a compartir el camino con mulas de carga. Sin embargo, donde hay miel hay moscas, y donde hay riqueza súbita y desprotegida, llegan los depredadores. El crimen organizado, que durante décadas había utilizado Michoacán principalmente como ruta de tránsito para narcóticos sintéticos y marihuana, se dio cuenta de un error fundamental en su modelo de negocio. El narcotráfico es complicado, es ilegal a nivel federal y atrae la atención de la DEA. El aguacate, en cambio, es legal. Es un producto lícito que se vende en los
los supermercados de todo el mundo. Controlar la producción de aguacate no requería esconderse en túneles, requería controlar el territorio, controlar el miedo y cobrar un impuesto sobre la existencia misma. Así nació una nueva modalidad de crimen, una simbiosis parasitaria entre los cárteles y la agricultura. Surgieron grupos como los segadores, células criminales ultraviolentas que no sabían nada de agricultura, no sabían diferenciar un árbol enfermo de uno sano, pero sabían exactamente cuánto valía cada kilo exportado. La Huerta La Esperanza, propiedad de la familia Vargas, era un microcosmos de esta resistencia silenciosa. Ubicada en las faldas del Pico de Tancítaro, la propiedad de 50 hectáreas era una fortaleza natural. Don Rogelio Vargas la había heredado de su padre, quien la había comprado cuando era tierra de nadie, llena de piedras y matorrales. Rogelio conocía cada árbol por su nombre, sabía qué rincón de la huerta se helaba primero en enero y qué ladera recibía mejor el sol de la tarde. Para él, la agricultura no era una industria, era una conversación con Dios. Pero en 2011, esa conversación se había vuelto un monólogo temeroso. La huerta había cambiado. Lo que antes eran cercas de alambre de púas para evitar que el ganado se saliera, ahora eran muros de piedra de 2 metros coronados con cristal roto y concertina. Los perros que antes eran mascotas ahora eran mastines entrenados para matar. La entrada principal tenía un portón de acero reforzado que siempre permanecía cerrado. La atmósfera dentro de la huerta era de una tensión eléctrica constante. Los trabajadores, los gimadores, hombres hábiles que trepaban a los árboles con ganchos largos para cortar la fruta sin dañarla, trabajaban en silencio. Ya no había música de radio, ya no había risas despreocupadas a la hora del almuerzo. Todos miraban hacia el bosque circundante. Todos sabían que los segadores tenían halcones, vigías, en los cerros, contando los camiones que entraban y salían, calculando la producción, tomando notas en libretas sucias para luego presentar la factura de la extorsión. El cobro de piso se había convertido en un impuesto más, tan inevitable como la lluvia, pero mucho más cruel. Se pagaba por hectárea cultivada, se pagaba por camión cargado y a veces se pagaba simplemente por el derecho a no ser secuestrado de camino a la escuela. Don Rogelio era un hombre de la vieja escuela, forjado en una época donde la palabra de un hombre valía más que un contrato notariado. Sus manos eran testimonio de su vida, grandes, callosas, con las uñas permanentemente manchadas de tierra y savia. A sus 65 años, seguía levantándose a las 4 de la mañana, no porque necesitara supervisar, sino porque no podía dormir. La ansiedad se había instalado en su pecho como una bronquitis crónica. Tenía 2 hijos, Esteban y Mateo, hombres buenos, trabajadores, que habían estudiado agronomía en la Universidad de Morelia con la esperanza de modernizar la producción. Pero Rogelio veía en sus ojos el mismo miedo que él sentía. Veía cómo revisaban el espejo retrovisor 3 veces antes de salir a la carretera. Veía cómo habían dejado de llevar a sus familias a la huerta los domingos. El paraíso se había convertido en una prisión dorada. Junto a la familia estaba la figura indispensable de El Chato, el capataz. Su nombre real era Ignacio, un ex sargento del ejército que había regresado a su pueblo cansado de la guerra contra el narco, solo para encontrar que la guerra lo había seguido a casa. El Chato era la sombra de don Rogelio. No hablaba mucho, caminaba por la huerta con un machete al cinto y una mirada que escaneaba el horizonte buscando anomalías. Él había organizado la seguridad de la finca, estableciendo turnos de guardia entre los trabajadores más leales, creando un sistema de silbidos para alertar de intrusos. Sabía que las armas que tenían, viejas escopetas de caza y revólveres oxidados, no eran rival para los fusiles de asalto AR-15 y los lanzagranadas de los cárteles, pero entendía algo que los criminales a menudo olvidaban. El terreno pelea del lado de quien lo ama. El proceso de cultivo del aguacate en este entorno hostil adquiría un matiz heroico y trágico. El árbol de aguacate es caprichoso, requiere cantidades precisas de agua y sol. Un error en el riego puede arruinar la cosecha, pero ahora, a las preocupaciones habituales de plagas biológicas como el barrenador de ramas o la araña roja, se sumaba la plaga humana. Había historias terroríficas que circulaban en la región, susurradas en las tiendas de fertilizantes y en las colas del banco. Historias de huertas vecinas que habían sido invadidas por hombres armados que simplemente llegaban, cosechaban toda la fruta en una noche y se iban, dejando los árboles destrozados y al dueño en la ruina. Historias de camiones secuestrados, de ingenieros agrónomos desaparecidos, de escrituras de propiedad firmadas bajo la presión de un cañón en la boca. La economía de la región se había distorsionado. El dinero fluía, sí, pero era dinero nervioso. Los restaurantes de Uruapan estaban llenos, pero los comensales no se sentaban de espaldas a la puerta. Las agencias de autos vendían camionetas blindadas como si fueran pan caliente, y en medio de todo esto, la Huerta La Esperanza se preparaba para su gran cosecha. Febrero es un mes crítico. Es la ventana del Super Bowl en Estados Unidos, el evento que consume más aguacate en el mundo en un solo día. El precio se dispara. Una carga bien colocada en esa semana puede significar la diferencia entre un año mediocre y uno espectacular. Don Rogelio había apostado todo a esta
cosecha. Había invertido en sistemas de riego israelíes, en fertilizantes orgánicos caros, en podas especializadas. Los árboles estaban cargados, las ramas se doblaban bajo el peso de frutos oscuros y rugosos, perfectos, llenos de aceite y sabor. Era una visión que debería haber llenado su corazón de alegría, pero en cambio lo llenaba de pavor, porque esa riqueza visible era un faro para los tiburones. La lluvia en Michoacán tiene una personalidad propia. No es una lluvia triste, es una lluvia agresiva, tropical, que convierte los caminos de tierra roja en jabón resbaladizo. En los días previos al robo, una tormenta se asentó sobre Tancítaro. La neblina bajó de los picos, envolviendo la huerta en un manto blanco que reducía la visibilidad a pocos metros. El sonido del agua cayendo sobre las hojas anchas de los aguacateros creaba un ruido blanco constante, un siseo que enmascaraba cualquier otro sonido. Era el clima perfecto para los lobos. Don Rogelio pasaba las noches en la galería de la casa principal, fumando cigarro tras cigarro, escuchando. ¿Era ese crujido una rama rompiéndose por el viento? ¿O era una bota pisando hojas secas? ¿Ese ladrido lejano era un perro callejero? ¿O la señal de que los vigías habían visto algo? La paranoia es agotadora. Desgasta el alma más rápido que el trabajo físico. Los trabajadores sentían la presión. Muchos de ellos eran padres de familia, gente humilde que solo quería ganar su jornal y volver a casa. Pero la lealtad hacia don Rogelio era profunda. Él había pagado medicinas cuando sus hijos enfermaban, había prestado dinero sin intereses para bodas y funerales. Existía un pacto feudal no escrito. El patrón protege al peón y el peón defiende la tierra. Sin embargo, los segadores habían comenzado a romper ese pacto social. Habían empezado a amenazar a los trabajadores en sus propios barrios, diciéndoles que si seguían trabajando para los Vargas, sufrirían las consecuencias. Algunos renunciaron por miedo. Otros, los más duros, se quedaron, pero llevaban sus machetes afilados no solo para cortar fruta, sino para cortar carne si era necesario. La logística para mover 18 toneladas de fruta es compleja. No se puede simplemente cargar y salir. Se requieren guías fitosanitarias, permisos de exportación, certificados de origen. Todo esto crea una estela de papel que el crimen organizado monitorea. Tienen informantes dentro de la Secretaría de Agricultura, dentro de las asociaciones de productores, incluso dentro de la policía de caminos. Saben exactamente cuándo sale un camión, qué ruta tomará y cuánto vale. La familia Vargas intentó ser discreta. Programaron la salida del camión para una hora inusual. Cambiaron la ruta habitual, contrataron a un conductor de la familia, Beto, para asegurar la confianza absoluta. Pero en un mundo donde la información se compra por unos pocos pesos, el secreto es una ilusión. El día de la carga, la atmósfera era sepulcral. Bajo la lluvia incesante, 30 hombres trabajaron a ritmo forzado, pasando las cajas de plástico llenas de oro verde de mano en mano hasta la caja refrigerada del Kenworth. El olor a diésel se mezclaba con el olor a tierra mojada y ozono. Don Rogelio supervisaba cada movimiento, con el rostro cubierto por un impermeable amarillo, el agua escurriendo por el ala de su sombrero. Miraba la fruta como si se estuviera despidiendo de sus hijos. Sabía que una vez que ese camión cruzara el portón de acero y entrara en la carretera federal, salía de su zona de protección y entraba en territorio comanche. Uruapan y sus alrededores se habían convertido en un tablero de ajedrez tridimensional donde las piezas se movían en la oscuridad. El gobierno federal había enviado tropas, sí, convoyes de soldados y marinos que patrullaban las avenidas principales con ametralladoras montadas, pero su presencia era cosmética. Pasaban rápido, con las caras cubiertas, ajenos a la realidad de las brechas y los caminos rurales. Los criminales simplemente esperaban a que pasara el convoy verde olivo para reanudar sus operaciones. La autoridad real no vestía uniforme, vestía ropa civil, conducía camionetas sin placas y tenía ojos en todas partes. Era un estado paralelo, un gobierno de la sombra que dictaba quién prosperaba y quién caía. En este escenario de belleza exuberante y peligro latente, la huerta La Esperanza era una anomalía que estaba a punto de ser corregida. La prosperidad de los Vargas era una ofensa para los segadores, una demostración de independencia que no podían tolerar. El robo que se avecinaba no era un evento aislado, era la culminación lógica de un ecosistema que había perdido su equilibrio moral. La tierra fértil, que debería haber sido una bendición, se había convertido en una maldición. El volcán había dado la riqueza, pero la codicia humana estaba a punto de traer la erupción de violencia. Y en medio de todo, los árboles de aguacate permanecían impasibles, testigos mudos de siglos de historia, sus raíces bebiendo del suelo negro, ajenos a que pronto, muy pronto, beberían algo mucho más ferroso y vital que el agua de lluvia. Este era el escenario, un paraíso envenenado, listo para arder. La noche del 10 de febrero de 2011 no era una noche diseñada para la esperanza, era una noche diseñada para ocultar crímenes. La lluvia caía sobre la carretera federal 37, que conecta Uruapan con la costa del Pacífico, en cortinas densas y grises que rebotaban contra el asfalto caliente, levantando una niebla baja y traicionera. El camión Kenworth T660 de la familia Vargas, una bestia mecánica
mecánica de color rojo brillante con detalles cromados que normalmente reflejarían el sol, avanzaba ahora como un fantasma herido a través de la tormenta. Sus 18 ruedas levantaban géiseres de agua sucia mientras los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida contra el aguacero. Dentro de la cabina, el mundo se reducía al zumbido del motor diésel y al resplandor verde de los indicadores del tablero. Beto, el sobrino de 22 años de don Rogelio, aferraba el volante con los nudillos blancos. A pesar del aire acondicionado, sudaba. No era el sudor del esfuerzo físico, sino el sudor frío y pegajoso de la anticipación. Beto conocía esta carretera. La conocía de día, cuando era un corredor comercial vibrante, y la conocía de noche, cuando se convertía en la boca del lobo. Llevaba colgado del espejo retrovisor un rosario de madera que se balanceaba hipnóticamente con cada bache, y en su pecho, bajo la camisa de franela, la medalla de San Judas Tadeo ardía contra su piel, como si quisiera advertirle de algo que sus ojos aún no podían ver. La carga que llevaba a sus espaldas pesaba más que las 18 toneladas físicas de aguacate Hass. Pesaba la supervivencia de su apellido. Cada vez que miraba por los espejos laterales, solo veía oscuridad y lluvia. Sin embargo, a la altura del kilómetro 40, cerca de la desviación a Lombardía, la oscuridad parpadeó. Unas luces altas, cegadoras y xenónicas aparecieron de la nada en su espejo retrovisor. Se acercaban rápido, demasiado rápido para las condiciones del camino. Beto sintió que el estómago se le encogía. Intentó mantener la calma, diciéndose a sí mismo que tal vez era un autobús nocturno o algún imprudente con prisa. Se orilló ligeramente hacia el carril derecho para dejar pasar al vehículo, una cortesía habitual entre camioneros. Pero el vehículo no pasó. Se quedó pegado a su defensa trasera, inundando la cabina con una luz blanca agresiva que lo cegaba. Entonces vio otra luz por el espejo izquierdo y otra más adelante saliendo de una brecha oculta en el monte, bloqueando el camino. El corazón de Beto comenzó a golpear contra sus costillas como un pájaro atrapado. Eran 3 camionetas, pickups grandes, Ford Lobo y Chevrolet Cheyenne, todas negras, todas sin placas, con vidrios polarizados tan oscuros que parecían agujeros negros en la noche. La maniobra fue militar. La camioneta de enfrente frenó bruscamente, obligando al Kenworth a detenerse entre chirridos de frenos de aire y el olor a caucho quemado. Las 2 camionetas de atrás bloquearon cualquier posibilidad de retirada. Beto puso los seguros de las puertas, un gesto fútil, casi infantil, contra lo que estaba a punto de suceder. Vio cómo se abrían las puertas de los vehículos agresores y bajaban sombras. Eran hombres vestidos con ropa táctica negra, chalecos antibalas y pasamontañas. Lo que más brillaba bajo la lluvia eran los cañones de sus fusiles de asalto AR-15 y los cuernos de chivo AK-47. No eran ladrones de caminos comunes, eran un comando, eran los segadores. El vidrio de la ventanilla del conductor estalló hacia adentro, rociando a Beto con fragmentos de cristal templado antes de que pudiera siquiera levantar las manos. Un cañón frío de metal se presionó contra su sien izquierda, tan fuerte que le cortó la piel. «¡Bájate, hijo de tu puta madre, o aquí te quedas!», gritó una voz distorsionada por la máscara. Beto obedeció. Sus piernas temblaban tanto que apenas pudo sostenerse al tocar el asfalto mojado. Lo arrojaron al suelo, al lodo que bordeaba la carretera. Sintió botas pesadas impactando contra sus costillas. 1, 2, 3 veces. Escuchó el crujido seco de un hueso rompiéndose, un sonido que le pareció ajeno, distante, amortiguado por la adrenalina y el terror absoluto. No lo mataron. La muerte hubiera sido rápida. Ellos querían algo más duradero que la muerte. Querían su misión. Mientras uno de los sicarios subía a la cabina del Kenworth y arrancaba el motor con un rugido triunfal, otro hombre, el que parecía dar las órdenes, se agachó junto a Beto. Le rasgó la camisa, dejando su pecho expuesto a la lluvia helada. Beto, gimiendo de dolor y frío, esperó el disparo final. Cerró los ojos y pensó en su madre. Pero el disparo no llegó. En su lugar, sintió la punta de un marcador grueso de tinta permanente raspando su piel. El líder de los segadores estaba escribiendo sobre él, usándolo como un pizarrón humano. «Para que le digan a tu tío que aquí el que no paga, no pasa. Plata o plomo». El sicario se rió, una risa seca y sin alegría, y le dio una última patada en la cara, rompiéndole la nariz y llenándole la boca de sangre. Luego subieron a sus camionetas. El convoy, ahora con el Kenworth rojo como trofeo en el centro, desapareció en la noche, dejando a Beto tirado en la oscuridad, rodeado solo por el sonido de la lluvia y su propia respiración entrecortada. La noticia llegó a la Huerta La Esperanza, una hora después, no a través de una llamada de Beto, sino por la Policía Federal de Caminos, que lo había encontrado caminando como un zombi por el acotamiento. El teléfono sonó en la casa principal a las 3 de la mañana. Don Rogelio contestó al primer timbre. Escuchó la voz del oficial, seca y protocolaria, informándole que habían encontrado a su sobrino y que el camión no aparecía. Rogelio no hizo preguntas estúpidas. Colgó el teléfono con una suavidad que contrastaba con la tormenta que se desataba en su interior. Despertó a sus hijos, Esteban y Mateo, y a El Chato. En 10 minutos estaban en la carretera, conduciendo hacia el Hospital Regional de Uruapan a una velocidad suicida.
suicida. Nadie hablaba. El silencio en la camioneta era denso, cargado de una electricidad estática que presagiaba violencia. El hospital olía a cloro barato, sangre vieja y desesperanza. Las luces fluorescentes parpadeaban en los pasillos, iluminando a familias que dormían en el suelo, esperando noticias de sus propios heridos. Cuando don Rogelio entró en la sala de urgencias y vio a Beto, sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Su sobrino, el muchacho alegre que soñaba con injertar nuevas variedades de aguacate, estaba irreconocible. Su rostro era una máscara de hematomas púrpuras y negros. Tenía el pecho vendado, pero Rogelio sabía lo que había debajo de esas gasas. El médico de guardia, un hombre joven con ojeras profundas, le explicó en voz baja las lesiones: 3 costillas rotas, tabique nasal desviado, contusiones múltiples y, lo más grave, un trauma psicológico severo. No habla, dijo el médico. Está en shock, solo tiembla. Rogelio se acercó a la cama, tocó la mano de Beto. El chico abrió los ojos, hinchados por los golpes, y al ver a su tío comenzó a llorar. No era un llanto de alivio, era un llanto de vergüenza. Perdón, tío, susurró con labios partidos. Se lo llevaron, se llevaron todo. Rogelio le apretó la mano, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo su palma callosa. Tú estás vivo, mijo. Eso es lo único que importa, mintió Rogelio, porque en ese momento, mientras acariciaba la frente de su sobrino, una parte de él, la parte civilizada y cristiana, acababa de morir. Lo que importaba ahora no era la vida, era la retribución. Pero el ritual de la derrota exigía un paso más: la burocracia. A las 6 de la mañana, dejando a sus hijos cuidando a Beto, don Rogelio se dirigió a la agencia del Ministerio Público para interponer la denuncia. Era un trámite necesario para el seguro, una formalidad que todos sabían inútil, pero que se seguía representando como una obra de teatro macabra. La oficina del fiscal estaba fría y sucia. Había montañas de expedientes apilados en el suelo, legajos de papel amarillento atados con cordel, monumentos a la ineficacia y al olvido. El agente del Ministerio Público, un hombre obeso con una camisa manchada de mostaza y una actitud de aburrimiento existencial, ni siquiera se levantó cuando Rogelio entró. Nombre y motivo, dijo el agente, tecleando lentamente en una computadora que parecía tener 20 años de antigüedad. Rogelio Vargas, robo de transporte de carga con violencia y lesiones graves, respondió Rogelio manteniendo su voz firme, aunque sus manos, ocultas en los bolsillos de su chamarra, estaban cerradas en puños tan apretados que las uñas se clavaban en las palmas. El agente suspiró como si la desgracia ajena fuera una interrupción molesta de su mañana. Tomó la declaración con una lentitud exasperante. Preguntó detalles irrelevantes. ¿Estaba asegurada la carga? ¿Tenía el chofer antecedentes penales? ¿Está seguro de que no fue un autorrobo? Cada pregunta era un insulto. Cada pausa para tomar café era una bofetada. Cuando Rogelio terminó de relatar los hechos, incluyendo la descripción de las camionetas y el mensaje escrito en el pecho de su sobrino, esperó alguna reacción, esperó indignación, esperó que el agente tomara la radio y ordenara un operativo. En cambio, el agente se reclinó en su silla, haciendo chirriar los resortes viejos, y miró a Rogelio con unos ojos pequeños y porcinos. Mire, don Rogelio, dijo, adoptando un tono de falsa confidencialidad. Le voy a ser franco porque usted es gente de trabajo. Esa denuncia es papel mojado. Usted sabe quiénes son. Nosotros sabemos quiénes son. Son los segadores. Tienen gente en la sierra. Tienen gente en la carretera y ¿para qué nos hacemos pendejos? Tienen gente aquí mismo, en este edificio. Rogelio sintió un frío que le recorrió la espalda, más gélido que la lluvia de la noche anterior. ¿Me está diciendo que no van a hacer nada?, preguntó con una calma peligrosa. Le estoy diciendo que sea inteligente, respondió el agente, encendiendo un cigarrillo sin ofrecer. Cobre su seguro, cure a su muchacho y déjelo así. Si empezamos a moverle al avispero, lo siguiente que voy a tener en mi escritorio no es una denuncia de robo, es el acta de levantamiento de cadáver de usted o de sus hijos. Esa fruta ya se vendió o ya se pudrió. Olvídese, olvídese. La palabra resonó en la cabeza de Rogelio como un disparo. Olvidar el esfuerzo de un año, olvidar la humillación de su sobrino, olvidar que él era un hombre libre en un país supuestamente libre. En ese instante, la realidad del Estado fallido se materializó ante él. No había ley. El edificio con el escudo nacional en la fachada era solo una carcasa vacía. La autoridad no residía en el hombre con la placa, sino en el hombre con el fusil más grande. Rogelio se levantó, no firmó el acta, no dijo adiós. Caminó hacia la salida con pasos pesados. Al cruzar la puerta de cristal sucio de la fiscalía, salió al amanecer de Uruapan. La lluvia había cesado, dejando un cielo limpio y azul, insultantemente hermoso. La gente comenzaba a abrir sus negocios, los puestos de tacos humeaban, la vida seguía su curso normal. Pero para Rogelio, el mundo se había vuelto gris y nítido. La venda se había caído de sus ojos. Subió a su camioneta donde lo esperaba el Chato, su capataz y hombre de confianza. El Chato, un exmilitar que sabía leer los silencios de los hombres, vio el rostro de su patrón y no necesitó preguntar cómo había ido. Encendió el motor. ¿Al rancho, patrón?, preguntó el Chato. Rogelio miró hacia las montañas que rodeaban la ciudad. Esas montañas verdes donde sus aguacates
hombres robados estaban escondidos, donde los hombres que habían torturado a su sobrino probablemente estaban durmiendo la borrachera de la victoria. Al rancho, respondió Rogelio, pero no a trabajar. Vamos a juntar a la gente, a los de confianza. El viaje de regreso fue el punto de inflexión. Durante esos 40 minutos de carretera, Rogelio Vargas dejó de ser un agricultor preocupado por el precio de los fertilizantes y las plagas de araña roja. En su mente comenzó a hacer un inventario diferente. No contaba cajas de fruta, contaba cartuchos de escopeta 12. No pensaba en sistemas de riego, pensaba en rutas de acceso y emboscadas. Recordó las viejas armas que su padre guardaba en el sótano, envueltas en trapos aceitados, carabinas 30-30 de la época de la Revolución, escopetas de caza, revólveres, armas que parecían obsoletas frente a los fusiles modernos de los narcos, pero que en manos de hombres que conocían el terreno, podían ser letales. El incidente había sido el robo. La falla había sido la respuesta del Estado, pero el resultado no sería la sumisión. El agente del Ministerio Público había cometido un error de cálculo fatal. Había asumido que Rogelio Vargas era un hombre civilizado que temía a la muerte más que a la deshonra. Se equivocaba. Rogelio Vargas era un hombre de Michoacán, y en la lógica volcánica de esa tierra hay ofensas que solo se lavan con sangre. Al llegar al portón de hierro de la huerta La Esperanza, Rogelio vio sus árboles, sus amados árboles de aguacate, meciéndose suavemente con la brisa de la mañana. Parecían esperar, parecían exigir. Bajó de la camioneta y reunió a sus hijos, que acababan de llegar del hospital, y a los 30 trabajadores que esperaban instrucciones para la jornada. Todos vieron la transformación en su rostro. Ya no había tristeza, había una determinación geológica, dura e imparable. El gobierno dice que no puede ayudarnos, dijo Rogelio a sus hombres, su voz resonando en el patio empedrado. Dicen que olvidemos, dicen que esos hombres son dueños de la noche. Hizo una pausa mirando uno a los gimadores, hombres rudos con machetes al cinto. Pero esta tierra es nuestra, estos árboles son nuestros, y la sangre de mi sobrino es nuestra. Si la ley no viene a nosotros, nosotros llevaremos la ley a ellos. Nadie aplaudió, nadie vitoreó, solo hubo un asentimiento colectivo, un movimiento grave de cabezas cubiertas con sombreros de paja. Entendieron el mensaje, la cosecha de aguacate se había suspendido, la cosecha de plomo estaba a punto de comenzar. Plata o plomo, habían escrito los criminales en el pecho de Beto. La familia Vargas había elegido, no pagarían plata, devolverían el plomo, bala por bala, hasta que la balanza quedara equilibrada o hasta que no quedara nadie vivo para contarla. El gatillo había sido apretado, la explosión era inminente. Cuando la camioneta de don Rogelio Vargas cruzó de vuelta el portón de hierro de la huerta La Esperanza, esa mañana gris de febrero, la propiedad dejó de ser una explotación agrícola para convertirse en un cuartel de insurgencia. El cambio no fue visible desde el exterior. Los muros seguían siendo los mismos, y los árboles de aguacate continuaban meciéndose con la brisa húmeda de la montaña, pero la energía que vibraba dentro del perímetro había mutado. Ya no era la energía cíclica y paciente de la siembra y la cosecha, era la energía estática y nerviosa de la guerra inminente. Don Rogelio bajó del vehículo con una pesadez nueva en sus pasos, no la del cansancio físico, sino la de quien acaba de tomar una decisión que condenará su alma. Sus hijos, Esteban y Mateo, lo siguieron en silencio, con los rostros endurecidos por la visión de su primo golpeado en el hospital y por la impotencia sentida en la fiscalía. Sabían, sin necesidad de palabras, que el contrato social se había roto. El Estado había abdicado de su trono, dejando un vacío de poder que solo podía llenarse con violencia. La movilización comenzó en el granero principal, una estructura vasta de techo de lámina que normalmente olía a fertilizante y fruta fresca. Esa mañana, sin embargo, el aire se cargó con el olor acre del aceite de armas y el sonido rítmico, casi hipnótico, de piedras de afilar deslizándose contra el acero templado. Don Rogelio reunió a su gente. No eran mercenarios ni soldados de fortuna, eran gimadores, hombres que habían dedicado sus vidas a trepar árboles, a manejar ganchos largos y a cargar cajas de 20 kilos sobre sus espaldas. Eran hombres de manos curtidas, piel quemada por el sol y lealtad feudal. 30 pares de ojos miraron al patrón. Muchos de ellos habían nacido en esa tierra, hijos de trabajadores que habían servido al padre de Rogelio. Conocían a Beto, el muchacho secuestrado y golpeado, desde que era un niño que corría entre los surcos. Su dolor era personal, su humillación era compartida. El chato, el capataz con pasado militar, asumió el mando operativo con una naturalidad que reveló su antigua vida. No gritaba, daba instrucciones precisas en voz baja, organizando a los hombres en escuadras. Tú y tú, revisen las llantas de las camionetas. Quiero tanques llenos y motores revisados. Tú y tú, vayan a la bodega vieja y traigan todo lo que dispare. La bodega vieja era un relicario de la historia violenta de México. De cajas de madera apolillada salieron armas que parecían piezas de museo. Carabinas 30-30 de la Revolución. Escopetas de caza calibre 12 con las culatas rayadas por el uso. Revólveres .38 especial y un par de rifles Mauser de cerrojo. No era el arsenal de un cártel moderno. No había lanzagranadas,
balas, ni fusiles Barrett calibre .50, ni chalecos tácticos de Kevlar. Era un arsenal de granjeros, armas diseñadas para matar coyotes o defenderse de cuatreros solitarios, no para asaltar una fortaleza del crimen organizado. Pero los Vargas tenían un arma que los segadores habían subestimado por completo, cegados por su propia arrogancia tecnológica: los machetes. Cada gimador portaba su herramienta de trabajo, un machete curvo, afilado diariamente hasta el punto de poder rasurar el vello de un brazo. En las manos expertas de estos hombres, el machete no era una pieza de metal torpe, era una extensión de su brazo, capaz de cortar una rama gruesa de un solo golpe limpio. Esa noche, esas hojas no cortarían madera. Mientras afilaban el acero, el sonido llenaba el granero, un shhh constante que sonaba como una respiración metálica y letal. No había bravuconadas, nadie hacía chistes sobre matar narcos. El ambiente era de una seriedad litúrgica. Sabían que muchos de ellos podrían no regresar para el desayuno del día siguiente. Mientras los hombres preparaban el hierro, Esteban, el hijo mayor y agrónomo, se encargaba de la inteligencia. En la oficina de la Casa Grande, rodeado de papeles de contabilidad y certificados fitosanitarios, Esteban abrió su computadora portátil, conectó un módem satelital y abrió el software de rastreo logístico. Los segadores habían robado el camión, sí, y seguramente habían desactivado el GPS principal del tablero, arrancándolo con cables y todo. Era el procedimiento estándar, pero Esteban había sido paranoico o previsor durante años. Había escondido un segundo localizador, una unidad pequeña y autónoma con batería de larga duración, dentro de uno de los palets de aguacate, en el corazón de la carga refrigerada. Era una aguja en un pajar de 18 toneladas. La pantalla parpadeó y un punto rojo apareció sobre el mapa digital de Michoacán. El corazón de Esteban dio un vuelco. La señal era débil, bloqueada parcialmente por techos de metal o muros de concreto, pero era constante, no estaba en movimiento. El camión estaba detenido en una zona industrial a las afueras de Apatzingán, en el corazón de la Tierra Caliente, el bastión histórico del cártel. Esteban hizo zoom en la imagen satelital. El punto rojo pulsaba sobre una estructura grande, un antiguo empaque de melón que había cerrado años atrás. Estaba aislado, rodeado de terrenos baldíos y brechas de tierra. Era el lugar perfecto para esconder un camión robado, trasvasar la carga y desmantelar el vehículo. «Lo tenemos, papá», dijo Esteban entrando al granero con la computadora en la mano. Don Rogelio miró la pantalla, ajustándose los lentes. Ese pequeño punto rojo era la única justicia que iban a obtener. «Apatzingán», murmuró el viejo, escupiendo el nombre como si fuera veneno. «La boca del lobo». Atacar allí era una locura táctica. Era territorio enemigo, patrullado por halcones en cada esquina, donde la policía municipal trabajaba directamente para el crimen. Pero la ira es un combustible potente que quema el miedo. El chato estudió el mapa. Su mente militar comenzó a trazar rutas de aproximación, evitando las carreteras principales, usando las brechas de los cerros que conocían gracias a años de transportar fertilizante y maquinaria. «No podemos ir con todo el convoy por la carretera», dijo el chato. «Nos verían antes de llegar a Uruapan. Tenemos que movernos como fantasmas. Apaguen los celulares, quítenle las baterías. Si alguien llama a su novia o a su mamá, estamos muertos. El que hable, muere». La advertencia fue brutal, pero necesaria. En Michoacán, la traición a menudo viene de la imprudencia. La tarde cayó lentamente, una agonía de horas muertas esperando la oscuridad. Las mujeres de la hacienda, esposas, hermanas, madres, prepararon comida para el viaje. Gorditas de frijol, café negro, carne seca. Sabían lo que estaba pasando. Veían las armas, veían las miradas de despedida que los hombres les daban, miradas largas y cargadas de palabras no dichas. Pero ninguna mujer pidió que se detuvieran. Ellas también habían visto a Beto en el hospital. Ellas también vivían con el miedo de que sus hijos fueran los siguientes. En la cultura de la sierra, cuando el hombre sale a defender la casa, la mujer le entrega el rifle y reza el rosario. Es un pacto de sangre antiguo. Doña Carmen, la esposa de uno de los capataces más viejos, se acercó a don Rogelio y le entregó un escapulario. «Para que la bala no entre, patrón», le dijo. Rogelio lo aceptó y se lo colgó al cuello, junto a la cruz que ya llevaba. Esa noche necesitarían toda la ayuda divina posible, aunque iban a realizar una obra del diablo. A las 10 de la noche, la columna se puso en marcha. Eran 4 camionetas, 2 Ford F-250 de la hacienda, una Chevrolet Silverado vieja pero potente, y una camioneta de redilas cubierta con una lona donde iban 12 hombres armados. Salieron sin encender las luces hasta que estuvieron bien entrados en la brecha que subía por la parte trasera del pico de Tancítaro. La lluvia había regresado, una llovizna fina y fría que convertía el camino de tierra en un jabón traicionero. Los motores rugían bajo el esfuerzo de subir las pendientes lodosas, pero los conductores eran expertos, conocían cada piedra, cada curva ciega. El viaje hacia
Apatzingán fue un descenso al infierno. Tuvieron que cruzar territorios controlados por grupos rivales, pueblos fantasma donde las casas tenían agujeros de bala en las fachadas y donde la única luz provenía de las veladoras en los altares de muertos. En el interior de las camionetas, el silencio era absoluto. Los hombres agarraban sus armas con los nudillos blancos. El olor a sudor, tabaco y miedo llenaba las cabinas. Esteban iba en la camioneta líder con el Chato, monitoreando el punto rojo en la computadora, rezando para que la señal no desapareciera, para que no movieran el camión. «Están celebrando», dijo el Chato de repente, rompiendo el silencio. «Es viernes. Acaban de robar $500,000 en fruta. Estarán borrachos, drogados o las dos cosas. Esa es nuestra ventaja». El exmilitar tenía razón. La disciplina del cártel se relajaba después de un golpe exitoso. La impunidad los hacía descuidados. No esperaban represalias. Nadie atacaba a los segadores en su propia casa. Era inconcebible. Alrededor de la medianoche, llegaron a las afueras de la zona industrial. Detuvieron los vehículos en un bosque de mezquites a 2 kilómetros del objetivo. A partir de aquí, seguirían a pie para el reconocimiento final. Don Rogelio quiso ir, pero el Chato lo detuvo con una mano en el hombro. «Usted es el general Don Rogelio. Los generales no van en la primera oleada. Déjeme ver qué nos espera». El Chato y dos de los gimadores más jóvenes, muchachos que cazaban venado en la sierra desde los 12 años, se adelantaron, fundiéndose con la oscuridad como sombras. La espera para los que se quedaron atrás fue tortuosa. Cada minuto parecía una hora. Mateo revisaba obsesivamente la carga de su escopeta. Esteban miraba la pantalla de la laptop, protegiendo el brillo con su chamarra. Don Rogelio fumaba, tapando la brasa del cigarro con la palma de la mano, una técnica vieja para no ser visto. Pensaba en su padre, el hombre que había limpiado esa tierra de piedras. Pensaba en lo que diría si lo viera ahora, a punto de cometer una masacre. «Defender lo tuyo no es pecado», se dijo a sí mismo, repitiendo la frase como un mantra. «Defender lo tuyo es ley de Dios». 30 minutos después, el Chato regresó. No venía agitado. Su respiración era controlada, profesional. «Es el lugar», informó en voz baja. «El camión está adentro. Se ve la cabina roja a través de un portón mal cerrado. Hay luz y ruido. Música de banda a todo volumen. Tienen una fiesta ahí dentro». «¿Cuántos?», preguntó Rogelio. «En la entrada hay 2 halcones. Están tomando cerveza, distraídos. Adentro, difícil saberlo con exactitud, pero vi al menos 4 camionetas estacionadas. Calculo entre 15 y 20 cabrones». Rogelio hizo el cálculo rápido. Eran 30 contra 20. Tenían la ventaja numérica, pero el enemigo tenía armas automáticas. Si los segadores lograban organizarse y establecer una línea de fuego, los gimadores con sus escopetas y machetes serían masacrados. La única opción era la sorpresa total, el shock y el pavor. «Entramos con todo», decidió Rogelio. Su voz sonó extraña, metálica, desprovista de la calidez habitual del abuelo que contaba historias. Era la voz de un comandante. «Las camionetas entran rompiendo el portón. Ustedes», señaló a los hombres de las redilas, «saltan antes de que se detengan. Quiero a los tiradores en los flancos y a los macheteros cerrando distancias. No dejen que usen sus radios. No dejen que pidan refuerzos». El Chato asintió. «Y una cosa más», añadió el capataz mirando a los ojos de los hombres. «Si alguno de ellos levanta las manos, no tenemos esposas, no somos policías, no vamos a llevar prisioneros a la fiscalía para que los suelten mañana. ¿Estamos claros?». Un escalofrío recorrió el grupo. La orden estaba dada. No habría prisioneros. Era una sentencia de exterminio. Los hombres asintieron. La moralidad civilizada había quedado atrás, en la carretera pavimentada. Aquí, en la tierra sucia de Apatzingán, regía la ley de la selva. Subieron a los vehículos. Los motores arrancaron con un rugido suave. Apagaron las luces de nuevo. La columna de la muerte avanzó lentamente los últimos 2 kilómetros. El almacén se alzaba adelante. Una estructura de bloque gris y techo de lámina oxidada, rodeada de maleza. Se escuchaba el retumbar de los bajos de la música norteña. Una canción que glorificaba al narco, ajenos a que los protagonistas de su propio corrido de muerte estaban a punto de cruzar el umbral. A 100 metros, el Chato, que conducía la primera camioneta blindada artesanalmente con placas de acero en las puertas, encendió las luces altas. Fue la señal. Los motores rugieron al máximo de revoluciones. Las llantas mordieron la tierra suelta, lanzando grava hacia atrás. La velocidad aumentó. 60, 80, 100 kilómetros por hora. Los 2 vigías en la puerta apenas tuvieron tiempo de soltar sus cervezas y levantar sus rifles antes de que los faros los cegaran. No hubo tiempo para el miedo. El impacto fue inminente. La cacería había terminado. La matanza estaba a punto de comenzar. Los gimadores, con el corazón latiendo al ritmo de la adrenalina pura, prepararon sus armas. En sus mentes ya no eran cortadores de fruta. Eran ángeles exterminadores, enviados para limpiar la huerta de Dios de la mala hierba. Y esa noche, la cosecha sería abundante. El impacto de la camioneta Ford F-250 de El Chato contra el portón de lámina corrugada del almacén no sonó como un choque automovilístico, sonó como el fin del mundo. El metal oxidado cedió con un chirrido agónico que fue instantáneamente devorado por el estruendo del motor V8 revolucionado al máximo y el crujido
de la madera y el concreto rompiéndose. La estructura tembló hasta sus cimientos, haciendo caer una lluvia de polvo y telarañas sobre los sicarios que, apenas un segundo antes, brindaban con tequila barato y se reían de su propia impunidad. La sorpresa fue absoluta, una herramienta táctica devastadora. Los dos halcones que custodiaban la entrada principal no tuvieron oportunidad de levantar sus rifles. El parachoques reforzado con acero de la camioneta los golpeó con la fuerza de un tren de carga, lanzando sus cuerpos como muñecos rotos hacia la oscuridad de la noche, silenciándolos antes de que pudieran gritar una advertencia. La camioneta líder entró derrapando en el vasto espacio del almacén, sus luces altas cortando la penumbra llena de humo de cigarro y gases de escape, iluminando una escena que parecía sacada de una pesadilla febril. Mesas volcadas, botellas rotas y hombres armados con la mirada vidriosa del terror repentino, tratando de comprender por qué el infierno acababa de llamar a su puerta sin avisar. Antes de que las ruedas de los vehículos dejaran de girar, los gimadores ya estaban saltando de las cajas de las camionetas. No se movían como soldados entrenados en academias, se movían con la fluidez instintiva de quienes están acostumbrados a trabajar en terrenos difíciles, entre ramas y espinas. No gritaron ¡policía! ni ¡ríndanse! El tiempo de las palabras había expirado en la oficina del Ministerio Público. El primer sonido que siguió al choque fue el trueno seco y profundo de las escopetas calibre 12. A esa distancia corta, dentro de las paredes cerradas del almacén, el sonido era físico, una onda de choque que golpeaba el pecho. La primera oleada de plomo barrió a los sicarios que estaban más cerca de la entrada. Hombres que todavía tenían las manos ocupadas con vasos o cigarrillos. Hombres que murieron con la expresión de incredulidad congelada en sus rostros. Las postas de plomo destrozaron chalecos tácticos baratos y carne por igual, pintando las paredes de bloque gris con un rociado carmesí que brillaba bajo la luz artificial. Los segadores, a pesar de su reputación sanguinaria, cometieron el error fatal de los matones. Confiaban en el miedo, no en la disciplina. Al verse atacados, el pánico se apoderó de ellos. Algunos intentaron correr hacia las camionetas estacionadas al fondo para huir. Otros se tiraron al suelo disparando sus AK-47 ciegamente hacia la entrada, vaciando los cargadores en un arco frenético que solo lograba hacer saltar chispas del techo y destruir las cajas de aguacate apiladas. El aire se llenó instantáneamente de una mezcla sofocante de olores: pólvora quemada, diésel, sangre cobriza y, extrañamente, el aroma fresco y verde del aguacate machacado por las balas perdidas. Era el olor de la guerra en Michoacán. El Chato lideraba el asalto con una frialdad aterradora. Avanzaba cubriéndose tras los pilares de concreto, disparando su carabina con precisión metódica. No disparaba a bulto, seleccionaba objetivos. Vio a un sicario intentando levantar un lanzagranadas y lo derribó con un disparo en el hombro, seguido de otro en el pecho. A su lado, Esteban y Mateo, los hijos universitarios de don Rogelio, habían perdido cualquier rastro de suavidad académica. Disparaban sus revólveres con las manos temblorosas pero firmes, protegiendo los flancos de su padre. Don Rogelio, armado con su viejo Mauser, avanzaba por el centro, una figura implacable con el impermeable amarillo manchado de grasa y polvo. No corría, caminaba hacia su camión robado, que se veía al fondo, brillante y rojo, como un ídolo profanado. Pero lo que realmente rompió la moral de los segadores no fueron las balas, fueron los machetes. Cuando la munición de las escopetas comenzó a escasear y el combate se cerró a distancias de cuerpo a cuerpo, entre los laberintos de palets de fruta, los gimadores desenvainaron. El sonido del acero saliendo de las fundas de cuero fue un susurro de muerte. En los pasillos estrechos del almacén, un fusil de asalto largo es torpe, difícil de maniobrar. Un machete de trabajo, en cambio, es una extensión del brazo. Los trabajadores de la huerta, hombres que podían cortar un aguacate de una rama oscilante a 5 metros de altura, aplicaron esa misma destreza sobre sus opresores. Fue una violencia primitiva, atávica. Un sicario que intentaba recargar su arma se encontró de repente con un hombre bajo y fuerte que se le echó encima, desviando el cañón del rifle con el antebrazo y descargando un golpe descendente con la hoja curva. El grito que siguió fue inhumano, cortado de tajada. La visión de sus compañeros cayendo no por balas, sino bajo el filo de las herramientas de campo, sembró un terror supersticioso en los criminales. Se dieron cuenta demasiado tarde de que no estaban peleando contra rivales, estaban peleando contra la tierra misma que se había levantado para devorarlos. La batalla se fragmentó en una docena de duelos individuales crueles y rápidos. Detrás de una pila de cajas de plástico, un joven gimador luchaba en el suelo con un narco que lo superaba en peso. El sicario intentaba sacar un cuchillo, pero el trabajador, endurecido por años de cargar sacos, le sujetó la muñeca con una fuerza de prensa hidráulica y le golpeó la garganta con la empuñadura de su machete hasta que dejó de moverse. En otro rincón, Mateo fue inmovilizado por fuego de supresión detrás de una empiladora. Las balas picaban el concreto a centímetros de su cara, llenándole los ojos de polvo. Fue el Chato quien lo salvó, flanqueando al tirador y eliminándolo con un disparo de escopeta a quemarropa que desintegró
miró la cobertura de madera tras la que se escondía el agresor. «Muévete, muchacho. No te quedes quieto o te siembran», le gritó el capataz, arrastrándolo hacia adelante. En medio del caos, don Rogelio tenía un solo objetivo. Sus ojos buscaban al líder, al hombre que había ordenado la tortura de su sobrino. Sabía que debía estar allí. Los jefes de célula como el Buitre nunca se pierden la fiesta del botín. Lo vio al fondo del almacén, cerca de una oficina elevada con vidrios polarizados. El Buitre, un hombre corpulento con cadenas de oro y una camisa de seda abierta hasta el ombligo, estaba gritando órdenes por un radio, tratando desesperadamente de pedir refuerzos que nunca llegarían porque las líneas habían sido cortadas y los repetidores de la zona saboteados. Al ver que sus hombres caían como moscas, el Buitre tomó una decisión cobarde y destructiva. Agarró un bidón de gasolina que usaban para las plantas de luz y comenzó a rociarlo sobre los palets de aguacate más cercanos a la salida trasera. Si él no podía tener la carga, nadie la tendría. Iba a quemar el oro verde. Rogelio vio el líquido ámbar salpicar las cajas que llevaban su apellido. Vio al criminal sacar un encendedor cipo plateado. La furia que sintió no fue caliente, fue gélida. Alzó su Mauser. La distancia era de unos 40 metros, con poca luz y mucho humo. Era un tiro difícil para un hombre joven, casi imposible para uno de 65 años con la vista cansada. Pero Rogelio no apuntó con los ojos, apuntó con el alma. Recordó la cara hinchada de Beto, recordó la humillación en la fiscalía. Exhaló todo el aire de sus pulmones, estabilizando el cañón sobre una caja de fruta y apretó el gatillo suavemente, como si estuviera acariciando a un nieto. El disparo del Mauser sonó diferente a los demás, más agudo, más autoritario. La bala cruzó el espacio del almacén, silbando a través del humo, y golpeó la mano derecha del Buitre, destrozando el encendedor y arrancándole 2 dedos en una explosión de sangre y hueso. El criminal aulló, soltando el bidón y cayendo de rodillas, agarrándose la mano mutilada. El fuego no comenzó, la carga estaba a salvo. Rogelio avanzó hacia él. El combate a su alrededor estaba disminuyendo. Los disparos eran ahora esporádicos, tiros de gracia. El sonido final de la resistencia siendo aplastada. Los gimadores, cubiertos de sudor y sangre ajena, emergían de entre las sombras como espectros vengadores, rodeando al líder caído. El Buitre levantó la vista, con el rostro bañado en sudor y lágrimas de dolor, y vio a los hombres de campo cerrando el círculo. Buscó su pistola en el suelo con la mano izquierda, pero una bota pesada se la pisó. Era el Chato. «Quieto», dijo el capataz, apuntándole a la cabeza con su escopeta humeante. Don Rogelio llegó hasta él. Miró al hombre que había aterrorizado la región, al monstruo que la gente temía mencionar. De cerca no parecía un monstruo, parecía un hombre patético, gordo y suave, que sangraba y lloraba como cualquier otro. Rogelio se agachó, quedando a la altura de sus ojos. El olor a gasolina era intenso. «¿Sabes quién soy?», preguntó Rogelio con voz calmada, casi amable. El Buitre asintió frenéticamente, tragando saliva y mocos. Sí, eres el viejo Vargas. Mira, patrón, podemos arreglar esto. Tengo dinero. Tengo mucho dinero en la oficina. Llévatelo todo. Llévate la fruta. Fue un error. No sabíamos que eras bravo». Rogelio sonrió tristemente. «Ese es tu problema. Creen que porque trabajamos la tierra somos mansos. Creen que porque tenemos las manos sucias de tierra no las podemos ensuciar de sangre. Te pago el doble de lo que vale la carga», suplicó el criminal, arrastrándose hacia atrás, dejando un rastro rojo en el concreto. «Te pago el triple. Tengo familia, por Dios». La mención de la familia fue el error final. Los ojos de Rogelio se endurecieron. «Mi sobrino también tiene familia, y tú lo dejaste tirado en la carretera como un perro», escribiste en su pecho. Rogelio sacó de su bolsillo el marcador permanente que había traído consigo, el mismo tipo de marcador que habían usado con Beto. «Plata o plomo, ¿verdad? Esa es su ley». Rogelio se puso de pie, miró a sus hijos, a sus trabajadores. No vio duda en ninguno de ellos. Vio justicia, vio el cierre de un ciclo. «Nosotros no queremos tu plata», dijo Rogelio dando un paso atrás. «Así que solo queda una opción». No hubo ceremonia, no hubo discurso final de película. Rogelio asintió a el Chato. El estruendo simultáneo de 3 escopetas y 2 revólveres resonó en el almacén, un sonido definitivo que puso fin a la súplica y a la vida de el Buitre. Su cuerpo fue empujado hacia atrás por la fuerza de los impactos, quedando tendido sobre un charco de gasolina y sangre, inmóvil para siempre. El silencio regresó al almacén tan repentinamente como se había ido, pero ahora era un silencio diferente. Era pesado, denso. El zumbido de los oídos de los hombres comenzaba a ceder, reemplazado por el sonido de las gotas de agua que caían de las goteras del techo y el siseo de un tubo de vapor roto. Los gimadores se miraron unos a otros. Estaban vivos. Respiraban agitadamente, tocándose el cuerpo buscando heridas que la adrenalina había ocultado. Hubo algunos cortes, algunos rasguños profundos, pero milagrosamente todos estaban de pie. Habían entrado al infierno y habían salido caminando. Esteban corrió hacia el camión Kenworth, abrió las puertas traseras del remolque refrigerado. El aire frío y blanco salió en una nube, llevando consigo el aroma intacto y puro de los aguacates. Ahí estaban, las cajas, estivadas perfectamente
perfectamente. 18 toneladas de futuro. Estaban a salvo. Esteban se recargó contra el metal frío del camión y comenzó a reír. Una risa nerviosa al borde del llanto, liberando la tensión de días de pesadilla. Rogelio no rió. Caminó entre los cuerpos de los 18 hombres que habían ejecutado. No sentía placer, no sentía triunfo. Sentía un vacío inmenso en el estómago. Sabía que lo que habían hecho era necesario, inevitable tal vez, pero también sabía que era una mancha que nunca se quitaría. Habían matado, habían extinguido vidas humanas. Eran asesinos ahora, igual que los hombres que yacían en el suelo. La única diferencia era la justificación moral, y en la oscuridad de la noche, esa diferencia se sentía muy delgada. «Recojan todo», ordenó Rogelio, su voz sonando cansada, envejecida 10 años en una sola hora. «Los casquillos, las armas, no dejen nada que nos identifique, y traigan el diésel. Vamos a lavar este lugar». Los hombres se movieron rápido, limpiaron la escena con la misma eficiencia con la que limpiaban una huerta después de la poda. Subieron al camión recuperado. El motor diésel arrancó con un rugido saludable, un sonido de normalidad en medio de la locura, mientras la columna de vehículos salía del almacén, dejando atrás la carnicería silenciosa en la oscuridad de Apatzingán. Rogelio miró por el espejo retrovisor una última vez. No vio gloria, vio el costo del oro verde, vio que el precio del aguacate había sido pagado en su totalidad, y el cambio se había devuelto en plomo. La masacre había terminado, pero el eco de los disparos resonaría en sus conciencias hasta el día de su muerte. El amanecer del 12 de febrero de 2011 sobre las montañas de Michoacán no trajo consigo la paz, sino una claridad dolorosa. La columna de vehículos de la familia Vargas regresó a la huerta La Esperanza, justo cuando el sol comenzaba a disolver la neblina que se aferraba a las copas de los pinos. Entraron por el portón de hierro en un silencio sepulcral, con los motores apagados para no despertar a los niños que dormían en las casas de los trabajadores, aunque en realidad nadie dormía esa mañana. Las mujeres esperaban en los porches, con los rebozos apretados contra el pecho, observando con ojos llenos de ansiedad cómo descendían sus maridos, padres e hijos de las camionetas manchadas de lodo y hollín. No hubo vítores de victoria, no hubo abrazos efusivos. Los hombres bajaron con la cabeza gacha, caminando con la pesadez de quienes han envejecido una década en una sola noche. Traían el camión rojo, el Kenworth recuperado, intacto y zumbando suavemente con su carga refrigerada. Pero la presencia del vehículo no se sentía como un triunfo. Se sentía como un recordatorio físico de la línea moral que habían tenido que cruzar para traerlo de vuelta. Don Rogelio fue el último en bajar. Se quedó un momento apoyado en la puerta de su camioneta, mirando sus manos. A la luz del día, las manchas de pólvora y aceite parecían tatuajes permanentes en su piel. Miró sus árboles de aguacate, esos seres vivos que tanto amaba, y por primera vez en su vida no vio belleza en ellos. Vio cómplices. Vio que esa tierra negra y fértil era insaciable, que no solo bebía agua de lluvia, sino que exigía sangre para seguir produciendo riqueza. Entró a su casa sin decir una palabra, se quitó las botas en la entrada y se fue directo a la ducha. Se lavó durante una hora, frotando su piel con estropajo hasta dejarla roja, tratando de quitarse un olor a gasolina y muerte que, en el fondo, sabía que nunca desaparecería del todo. Pero el negocio del oro verde no espera al duelo ni a la penitencia. El mercado es una bestia hambrienta. A las 9 de la mañana, con una eficiencia mecánica que rozaba lo psicopático, Esteban, el hijo mayor, ordenó que el camión saliera de nuevo. Se cambiaron las placas, se limpió el exterior con mangueras de presión y se asignó un nuevo conductor, un hombre viejo y duro que no hacía preguntas. El Kenworth salió de la hacienda escoltado discretamente por 2 camionetas con hombres armados hasta la carretera federal. Tenía una cita con la historia comercial. Cruzó medio país sin incidentes, pasó los controles fitosanitarios con la documentación en regla y cruzó el puente internacional de Laredo hacia Texas 48 horas después. La ironía final de esta tragedia es grotesca en su normalidad. El domingo siguiente fue el Super Bowl en Estados Unidos. Millones de norteamericanos se sentaron frente a sus televisores gigantes, en salas climatizadas, riendo y celebrando. En miles de mesas había tazones llenos de guacamole fresco, cremoso y verde. Comieron con gusto, sumergiendo sus totopos en la pulpa suave, completamente ajenos al hecho de que ese lote específico, esa fruta deliciosa que disfrutaban entre comerciales de cerveza y touchdowns, había costado 18 vidas humanas. Nadie en los suburbios de Chicago o Nueva York podía imaginar que el sabor de su botana venía condimentado con la furia de un anciano en Michoacán. El mercado había funcionado a la perfección. La demanda fue satisfecha. El dinero fluyó electrónicamente a las cuentas de la familia Vargas y el mundo siguió girando, feliz en su ignorancia. En Michoacán, sin embargo, el silencio era ensordecedor. El hallazgo de los cuerpos en el almacén de Apatzingán fue noticia de primera plana en los periódicos sensacionalistas locales. Baño de sangre en tierra caliente, 18 ejecutados en bodega. Las fotos eran macabras, mostrando el resultado de la furia de los gimadores. Pero la narrativa oficial se construyó con la rapidez de quien quiere tapar el sol con un dedo. La Fiscalía Estatal
estatal, la misma que había ignorado la denuncia de don Rogelio días antes, emitió un comunicado escueto atribuyendo la masacre a un ajuste de cuentas entre células rivales del crimen organizado por el control de la plaza. Era la mentira perfecta. A nadie le importaban 18 narcos muertos. A nadie le convenía investigar a una familia de agricultores respetables que pagaban impuestos y generaban empleo. El caso se cerró administrativamente antes de que la tinta de los periódicos se secara, pero en los pueblos la verdad corre más rápido que el agua. Todos sabían. En las cantinas, en los mercados, en las colas de las tortillas, se susurraba la historia de la noche de los machetes. La familia Vargas adquirió un aura casi mítica. Ya no eran vistos solo como patrones ricos, eran vistos como intocables. Los extorsionadores, esos parásitos que vivían del miedo ajeno, tacharon el nombre de la Huerta La Esperanza de sus listas. Nadie se atrevía a acercarse a su portón. Los halcones que vigilaban las carreteras bajaban la mirada cuando pasaban las camionetas de los Vargas. Habían comprado su seguridad con la moneda más cara que existe, la reputación de una violencia implacable. Sin embargo, la paz comprada con sangre es una paz fría. Don Rogelio nunca se recuperó. El hombre que antes caminaba orgulloso entre sus árboles se convirtió en un recluso en su propia casa. Pasaba los días sentado en su sillón de cuero, mirando la televisión sin volumen, con el rosario en la mano, murmurando oraciones interminables. Dejó de ir a misa. No puedo entrar a la casa de Dios, le dijo una vez a su hijo Mateo. Dios perdona al pecador, pero no al carnicero. Murió 3 años después, de un cáncer fulminante que se lo llevó en cuestión de semanas. El médico dijo que era páncreas. Los trabajadores dijeron que fue la tristeza, que la culpa se le había podrido por dentro. En su funeral, la iglesia estaba llena, pero no había música de banda, solo un silencio respetuoso y temeroso. Sus hijos, Esteban y Mateo, heredaron la tierra y la maldición. Se volvieron hombres duros, cínicos. Modernizaron la seguridad de la huerta, contratando a exmilitares y blindando todos los vehículos. La inocencia de la agricultura se había perdido para siempre. Para ellos, el aguacate ya no era un fruto, era un activo de alto riesgo que debía ser protegido con fuerza letal. Beto, el sobrino que había sido el detonante de todo, sobrevivió físicamente, pero el muchacho alegre murió en esa carretera. Se mudó a la ciudad de Morelia, lejos del campo, incapaz de ver un árbol de aguacate sin sentir el dolor fantasma de sus costillas rotas y el terror de aquella noche lluviosa. La región de Michoacán siguió descendiendo en la espiral de violencia. Poco después de los eventos de la familia Vargas, surgieron los grupos de autodefensas en toda la Tierra Caliente. Pueblos enteros se levantaron en armas contra los cárteles. Lo que don Rogelio había hecho en solitario se convirtió en una guerra civil generalizada. La historia de la familia Vargas se diluyó en un mar de historias similares, convirtiéndose en una anécdota más en la tragedia nacional. Pero su legado permaneció en la tierra misma. La Huerta La Esperanza sigue siendo, hasta el día de hoy, una de las más productivas de la región. Sus muros son altos, sus puertas son fuertes y sus dueños no negocian. Y ahora, al final de este viaje a través de la oscuridad del corazón humano, debemos detenernos y mirarnos en el espejo de esta historia. Es fácil juzgar desde la distancia. Es fácil decir que la violencia nunca es la respuesta, que la venganza es un veneno que mata al que lo toma. Y es verdad. La venganza destruyó la paz interior de don Rogelio y manchó el alma de su familia para siempre. Pero la pregunta incómoda, la pregunta que no nos deja dormir, persiste como una espina clavada en la conciencia. Vivimos en un mundo donde confiamos en que existen reglas. Confiamos en que si trabajamos duro, seremos recompensados. Confiamos en que si nos roban, la policía nos ayudará. Pero, ¿qué pasa cuando el contrato se rompe? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que estás solo en la oscuridad, rodeado de lobos que quieren devorar el futuro de tus hijos? Don Rogelio Vargas era un hombre bueno que fue empujado hasta el borde del abismo, y cuando miró hacia abajo, decidió que prefería saltar y pelear con los demonios en el infierno que vivir arrodillado en la tierra. Hizo un cálculo brutal: 18 vidas criminales a cambio de la supervivencia de su estirpe. Cambió su salvación eterna por la seguridad temporal de los suyos. La próxima vez que vaya al supermercado y tome un aguacate en su mano, sienta su peso, sienta la textura rugosa de su piel negra. Piense en el viaje que hizo para llegar hasta usted. Piense en la tierra volcánica de Michoacán y pregúntese, ¿cuánto vale realmente lo que tengo? Si mañana vinieran a quitárselo todo, si vinieran a humillar a su familia y a robarle su vida, ¿qué haría? ¿Sería capaz de convertirse en el monstruo necesario para detener a los monstruos? ¿O dejaría que se lo llevaran todo con tal de mantener sus manos limpias? La familia Vargas tomó su decisión. Pagaron el precio en dólares y en almas. El resto de nosotros, afortunadamente, solo pagamos el precio en el supermercado. Pero recuerde, en la economía global, la inocencia es una ilusión. Todo lo que consumimos tiene una historia, y a veces esa historia está escrita con sangre. Si esta crónica le ha hecho ver el mundo con otros ojos, si le ha hecho cuestionar la fragilidad de la justicia y el costo real de la supervivencia, por favor, compártala. No deje que la historia se pierda en el silencio. Suscríbase al canal para más
relatos donde la realidad supera a la ficción más oscura. Esto fue La Masacre de Michoacán. Buenas noches y que nunca tengan que saber de qué son capaces cuando la desesperación toca a su puerta.